Le agradezco a Jorge Romero, presidente nacional del PAN, que esté con nosotros. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Entonces, definitivamente ni en la Cámara de Diputados y ni eventualmente si llegara al Senado, ¿ustedes acompañarían esta reforma? Definitivamente no, mi querido Pedro. Y mira, quiero decirte cuáles son las razones. Hay de forma y hay de fondo. La primera, yo no me voy a cansar de repetir esto. Para tu auditorio, a ver qué opina tu auditorio. Esta es una más, querido Pedro, ya nos estamos acostumbrando. Una más de las reformas en un tema trascendentalísimo para este país, en donde el oficialismo, Morena, ya no hace ni siquiera la finta, Pedro. Ya ni la finta de que escucha a los demás. Y vaya, ya ni con sus aliados, por lo visto, pudieron ponerse de acuerdo. Pero mira, en los países que se supone son civilizados, las fuerzas políticas, Pedro, dialogan, se escuchan. Eso no significa que las mayorías tengan que escuchar y hacer lo que piden las minorías. Pues para eso hay mayorías y minorías. Pero en México ya ni siquiera se escucha. Morena ya se impone. ¿Crees que esto nació muerto? No lo creo, pues no hay espacio en donde no nos reiteren que así es, no es una creencia, pareciera que es un hecho, que nació muerta, pero fíjate lo que hay detrás, querido Pedro, ¿a qué nivel de soberbia ya llegó Morena? ¿A qué nivel de arrogancia? Que ya ni con sus aliados puede llegar a un acuerdo. Mira, pues te diría que yo lo celebro, pues claro que lo celebro. Mira, no lo celebro por ser panista, lo celebro por ser mexicano, porque junto con millones de mexicanas y mexicanos que no nos creemos el cuento de que la 4T es una transformación para este país, o en todo caso se los creemos, pero transformación para mal, pues celebramos que no haya una reforma, y si me permites entro de fondo, Pedro, que no le sirve en lo más mínimo al ciudadano. ¿A ti que me escuchas? ¿No te sirve esta reforma en lo más mínimo? ¿Qué es lo que tú que estás en tu casa esperarías de una reforma electoral para decir, a ver, van a evolucionar las cosas en México en términos de lo electoral? Tú te podrías esperar que pudieras votar desde tu casa, con un voto electrónico, o por lo menos una urna electrónica. Tú que vives en el extranjero podrías pensar que ahora vas a poder hacerlo con muchísimas más facilidades o anticipadamente. Ok. Tú podrías pensar que podría haber más candidatos, más debates entre los mismos, pero nada de eso es esta reforma. Oye, Jorge, ¿y por qué no lo propones? No, pues lo hemos propuesto y lo propusimos desde hace un siglo. Pero como ¿por qué no arman una propuesta de reforma electoral? Porque no escuchan, Pedro, porque no escuchan. O sea, ¿en qué mesa proponemos? Si en ninguna mesa nos convocan. Pues por supuesto que lo proponemos. ¿Y sabes también qué proponemos, mi querido Pedro? Y cuando vienen aquí a esta mesa dicen, no nos distraigan con cosas que no importan. Fíjate, lo que proponemos es que el verdadero problema que existe en este país con nuestras elecciones es que el crimen organizado en muchísimos lugares de este país pone, no solo candidatos, Pedro, pone alcaldes, pone alcaldesas, que después siguen bajo el dominio del crimen organizado. Y eso que venimos proponiendo, querido Pedro, como iniciativa para reformar el derecho electoral, vienen aquí y dicen que son temas pretextos, que son temas irrelevantes, que esos temas no importan. Bueno, pues se lo dejo a tu auditorio si eso no importa. Si algo se tiene que corregir en este país es la intromisión del crimen organizado en las elecciones, en el poder público. Y eso, por supuesto, que no fue contemplado en esta reforma, con la que por eso y por todas las demás razones, Acción Nacional no va. Oye, pero ¿por qué no hacer alguna especie de pacto de paz por la creación unánime de una reforma que venga de ustedes, acompañada del PRI, acompañada de Movimiento Ciudadano, acompañada a lo mejor incluso hasta del PT y del propio Partido Verde, ya si no quieren incluir a Morena? ¿Por qué no hacer una integración así? Mira, a ver, tu idea no es mala, mi querido Pedro, al contrario, ahora sí que te podría decir que llevamos 7 años de eso pidiendo nuestra limosna, los que no somos de la 4T. Lo que pasa es que 7 años después ya sabemos que eso, mientras Morena gobierne, no fructifera, no pasa en este país. Ellos que tanto se quejaban hace 20 años, Pedro, del trato que se le daba a la oposición, son los que más en la historia de este país han maltratado a la oposición. Y mira, no es que estemos nosotros llorando, Pedro, pues digo, por Dios. Lo que creemos es que es una tragedia, que este país está dominado por una fuerza política que no escucha a los demás y que estas son las consecuencias. Porque yo te puedo decir algo, Pedro, me lo preguntabas, es prácticamente un hecho que esta reforma no va a pasar. Ya incluso escuchas a la presidenta anticipando ese escenario.
Bueno, es el principio de una tendencia, te lo digo, Pedro, a que cada vez más se vaya resquebrajando Morena por dentro. Este es un síntoma preclaro. Oye, a ver, tú y yo y quienes están dentro de este mundo político sabemos que no tienen los números para poder pasar una reforma constitucional, incluso alguna modificación a ley que requiera de mayoría simple, batallando, incluso podrían llegar a hacerlo. Pero la gente que no está inmersa dentro de la numerología que se necesita para esto, llega a tener la percepción de que la oposición simplemente se opone a todo, por eso es una oposición, y que no propone nada. ¿Cómo hacer para que la gente que no tiene quizás este conocimiento pueda cambiar en esa percepción hacia ustedes? Bueno, a ver, primero te concedo que tristemente sí, muchísima gente puede verlo así. No necesariamente se sustenta en la realidad. Yo te podría decir las decenas y decenas y decenas que llevamos, insisto, 7 años proponiendo. Y no solo el PAN, el PRI, MC, desde las cámaras de senadores y de diputados, pero a ese auditorio que tiene, porque tienes razón, la percepción de que solamente nos oponemos, ese auditorio con esa percepción tiene que saber que todas las propuestas que hacemos, Morena no las escucha, es como si no existiéramos. Y claro que tenemos que tener un perfil cada vez más propositivo por ti, por el país, pero también yo le pido a México que comprenda que ante lo que nosotros vemos como visos de autoritarismo, nunca nos vamos a quedar callados. Y quizá eso fomente la impresión de que para todo nos oponemos. Pero es que para el autoritarismo en México, claro que nos oponemos. Y nos sabremos de oponer. Así nació Acción Nacional. Oye, ¿y cuál es la estrategia para poder recuperar el Congreso en las elecciones del siguiente año? Mira, te lo puedo decir, acabas de dar el punto clave. No, a eso es a lo que nos estamos abocando. O sea, es importante venir a entrevistas, es importante manifestar nuestro punto de vista en los temas que están pasando en el país. Pero el PAN, llevamos 1 año y medio abocándonos al trabajo que va a hacer, de hecho, una diferencia. ¿Cuál es esa posible diferencia? Quitarles estos números sobrerepresentados a la disque transformación en México. Porque también creo que tu auditorio, tu gran auditorio, querido Pedro, debe de saber. Hace 1 año y medio la gente, ustedes, tú, le dieron el 54% para el Congreso a Morena. Pues si 54% es mayoría, pero eso significa que hay un 46% que no votó por ellos. 54, 46. Nada más que después Morena se autodió un 72%. Tú que me escuchas y que me podrías decir, no te puedo creer, de un 54 que tú sí le diste, se subieron a un 72%. Que es la mayoría ¿sí? con la que han manoseado la Constitución y que la gente no les dio. En el 27 les vamos a quitar esa mayoría artificial. Oye, a ver, está la pregunta en el aire de qué va a pasar con esta alianza de Morena, PT y Partido Verde para las próximas elecciones, si es que se concreta el que no acompañe en esta reforma electoral. ¿El PAN le abriría la puerta a una alianza? A lo mejor se antoja muy difícil con el PT por una contradicción ideológica, pero sí con el Verde. Bueno, te diría que en el 2000 ya tuvimos una alianza, el Partido Verde y el Partido Acción Nacional. Fue la que llevó a la presidencia de la República a Vicente Fox. Y no, por supuesto que no estaríamos cerrados a eso. Mira, Pedro, de veras, más allá de electorerismo, las voces que debemos de sumarnos por nuestro país son voces que debemos de hacer. Nosotros tenemos que entender nuestro momento. Creemos que este es un momento en la que toda la oposición tiene que crecer con su propia marca. Muchos creen que la oposición se va a debilitar si no hay alianzas. Yo te puedo asegurar que la oposición puede crecer si cada quien pelea con su propia marca, por su propio mercado. Al final yo celebraría cualquier triunfo de la oposición, porque lo que estamos buscando es que este régimen, insisto, que se dio números que la gente no les dio, deje de imponerse. Pero no valdría la pena con tal del fin de lograr recuperar al Congreso, quizás dejar a un lado esto de cada quien crece por su cuenta y ya nos hacemos garras. Es que creemos que podemos recuperar más Congreso. Si solos. Claro, precisamente por la representación proporcional, que es la que quieren desaparecer y que dicen que no es verdad. No, sí es verdad, la quieren desaparecer en el Senado. Tú aquí no dejabas de preguntárselo a alguien. Sí, en la Cámara de Diputados no, sí, pero en el Senado sí están desapareciendo la representación proporcional, o por lo menos una parte de la misma. E insisto, es lo que hace que este proyecto de reforma sea para empoderar al poder,
no para empoderarte a ti, ciudadano. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Querido Pedro, a Te ti, esperamos más seguido por acá. Somos Acción Nacional.